Vamos a hacer la primera presentación desde el 2020. Tenemos la suerte de tener a Marta Sanz aquí al lado. Presentamos la última obra publicada, Enciclopedia Secreta, Lecturas en el espejo feminista, que ha editado Editorial Contraseña. Aquí tenemos a Alfonso Castán y además tenemos a la ilustradora de esta portada tan estupenda, que es Elisa Aguilera, que está escondida entre tú. Bueno, no ha venido María Ángeles Naval, que es la que hizo la selección de artículos, pero bueno, eso tienes que contar tú, ¿no? Ya contaré todo, contaremos todo. Este libro surgió de una forma muy curiosa. Como ha comentado Chema, pues seguramente luego dirá Marta. Una parte importante en este libro la tiene María Ángeles Naval, catedrática ahora, profesora cuando empezamos a trabajar en el libro y catedrática ya cuando lo publicamos de la Universidad de Zaragoza, que es muy amiga de mi socio, de Paco Muñiz. Y un día desayunando con Paco me dijo, acabo de publicar creo una antología de artículos de Patricia Esteban, y me dijo Paco, oye, ¿qué te parece si le digo a María Ángeles que le proponga a Marta Sanz que le publiquemos su libro de artículos? Y yo recuerdo que le dije algo así como, sí, bueno, que se lo diga también a Vargas Llosa, y que era una forma de decir, pues no va a tener otra cosa Marta Sanz, ¿no?, que publicar un libro con nosotros, siendo que, como todos sabéis, pues ya es una autora de anagrama desde hace muchos años. Le había dicho pues que sí, que ya llevaba tiempo queriendo sacar una antología de sus artículos y reseñas literarias, y que bueno, pues que le apetecía sacarlo con nosotros. Y ya después del verano pues empezamos a trabajar, pero bueno, pues ya algunos ya me conocéis, ya sabéis que no somos precisamente la editorial más rápida del mundo. Si lo llego a saber, le digo que empiece a trabajar en pandemia. Este libro es un libro de Marta Sanz, pero si no hubiera sido María Ángeles Naval quien se hubiera encargado de recopilar los artículos, organizarlos, escribir el prólogo, hubiera sido otro libro completamente diferente, ¿no? O sea, es un libro de Marta, pero desde luego si María Ángeles Naval no sería Enciclopedia Secreta, sería otra cosa, seguramente peor, aunque los textos fueran los mismos, pero es cierto que María Ángeles le hará una organización y una cohesión, una estructura al libro que bueno, evidencia pues lo mucho que te admira y lo mucho que conoce tu obra, ¿no?, y lo bien que la conoce. Bueno, por supuesto la ilustración de Elisa Aguilera, que básicamente, bueno, como pasa con tantos libros, siempre pienso en Elisa para determinar los libros. Muchísimas gracias siempre a Chema y a Marta, a todos los anónimos. Hay que decir que echamos de menos hoy a Ana Mora, que está en sus cosas, en sus trabajos. En el tren ahora mismo está en el tren, en sus trabajos madrileños, y yo hoy la he hecho especialmente de menos porque me acuerdo perfectamente de que cuando se estaba barruntando este libro y se estaba gestando este libro y tal, Ana ya estaba pensando en la portada. Y fue Ana la que dijo, tiene que ser Elisa, porque este libro no puede ser otra persona que no sea Elisa y tal. Y yo le dije, pues oye, Alfonso, lo que diga Ana, a mí me encantan las portadas de Elisa, o sea que yo encantada, y además me parece muy adecuado que un libro que lo que pretende es un poco pues reformular el canon, el principio de autoridad, el patriarcado y todas estas cosas a partir de la obra de las mujeres y de la creatividad de las mujeres, porque leches, pues claro que la portada tiene que hacer Elisa, con lo cual hoy la echamos de menos especialmente. También recuerdo que la mayor alegría que yo me llevé con este libro me la llevé precisamente en Barbastro. Cuando llegó ese momento extraño que se llamaba la desescalada, y estábamos Chema y yo, la primera actividad que hicimos Chema y yo, no Chema Anies, sino Chema mi marido y yo, que aquí hay que aclarar todas las cosas. Lo primero que hicimos fue venir a Anónima a firmar pequeñas mujeres rojas de camino hacia Barbastro, porque era se había retomado el premio de novela y todas esas cosas. Y cuando estábamos en la plaza del mercado de Barbastro, que ya sabéis que es muy bonita, me llamó Silvia Sesé, a quien he tenido que pedir permiso, que es la editora de Anagrama, para publicar el libro con Alfonso y con Paco, que afortunadamente me lo ha dado. Y a quien le he dado yo gracias hoy en Barbastro, que la he visto, a Silvia Sesé, le he dicho, Silvia Sesé, muchas gracias. Me dijo Marta que nos había dado permiso, gracias por darme permiso. Al final yo creo que Silvia Sesé también tiene contacto con la tierra, y al final todos somos como sí, porque me ha dicho que estuvo estudiando en Huesca, claro, Interna Santana. Pues el
caso es que allí en esa plaza del mercado de Barbastro es cuando Silvia Sese me llamó por teléfono y me dijo: Marta, segunda edición de Pequeñas Mujeres Rojas, increíble, después de lo de la pandemia, no lo esperábamos, lloramos como niños. Es absolutamente ineludible, tanto desde un punto de vista intelectual como desde un punto de vista afectivo, mencionar, no, subrayar con boli rojo y muchas veces el nombre de la catedrática María Ángeles Naval. María Ángeles Naval ha sido la ideóloga y la artífice en realidad de este libro tan largo, la que me dijo: Marta, ¿por qué no recopilamos todos esos artículos y esas reseñas que recogen tu pensamiento literario desde la época del Pleistoceno superior hasta nuestros días, y articulamos un libro que sirva por una parte como corrección, matización del canon dominante, pero por otra parte también para abrir los límites del ensayismo español escrito, del ensayo español escrito por mujeres? El objetivo fundamental de María Ángeles era que el ensayismo español no estuviera solamente representado por Carmen Martín Gaite y María Zambrano, que son evidentemente dos mujeres inteligentísimas y dos mujeres valiosísimas, pero bueno, hay otras mujeres que a lo mejor podemos ir poniendo nuestras pequeñas piedrecitas a lo largo del camino, y muchas de las mujeres que vamos poniendo esas pequeñas piedrecitas a lo largo del camino, a menudo no publicamos ensayo propiamente dicho, sino que lo que tenemos es una obra dispersa a través de periódicos, soportes informático-telemáticos de estos de los mundos digitales actuales. Entonces es ella, en esa reformulación del ensayo, en ese intento de visibilizar a las mujeres que nos dedicamos al pensamiento cultural, la que toma la iniciativa de recopilar todo esto. Aquí, en el momento recopilación, yo no puedo tampoco dejar de citar a Chema, no el de Anónima, sino mi marido, porque sin Chema, mi marido, en este caso este libro tampoco se hubiera podido hacer, porque él es el que se encargó de escanear todas las páginas de todos los diarios, de todas las revistas que teníamos en casa guardadas. Porque en este sentido os tengo que decir que es verdad que Alfonso es pesado, es verdad que Alfonso es metódico, es verdad que Alfonso es terriblemente exhaustivo, es verdad que este libro tendríamos que haberlo empezado a preparar hace 10 años aproximadamente. Da igual, no lo hemos publicado. A mí él me lo advertía, dice: yo soy muy cuidadoso, pero yo no me podía imaginar que tanto. Cuando me llegaban correos a las 11 de la noche con PDFs para corregir, decía: te prometo que son los últimos, y al día siguiente decía: bueno, ¿cuánto siento haberte dicho ayer que eran los últimos? No te lo prometeré nunca más. Y así sucesivamente. Bueno, pues igual que Alfonso es así de metódico, como debe ser, María Ángeles también es muy metódica y muy rigurosa desde el punto de vista académico, y entonces ella necesitaba disponer de toda la información, no ya de los textos que yo podía recopilar en mi archivo, sino de las páginas reales, para ver el paratexto, para ver la foto, para ver la disposición por las columnas, pues todas esas cosas. Y todo eso fue posible y se lo pudimos hacer llegar gracias al trabajo de empecé mi trayectoria como escritora, y como escritora que hablaba de los libros que otras personas habían escrito, porque yo no me considero estrictamente una crítica literaria, sino como una escritora que comparte sus lecturas e incluso que contrasta su poética, la poética personal de su obra, con las poéticas de los libros que lee, y va construyendo y deformando ese asunto. Bueno, pues eso no hubiera sido posible si yo no hubiera conocido, por ejemplo, a Pello Hernández Riaño, que Pello Hernández Riaño es un periodista cultural, desde mi punto de vista, maravilloso, sabe muchísimo del mundo del arte, ha tenido una reconversión al feminismo y al lenguaje y a la perspectiva de género que es absolutamente envidiable, y fue la persona que a mí me abrió la puerta de un diario imprevisible para mí, que fue El Confidencial.
Guillermo Busuttil, que dirigió durante muchos años Mercurio, que era una revista que se daba gratuitamente y que creo que ya no existe, ya no existe, pues también me abrió las puertas de Mercurio. Javier Rodríguez Marcos desde hace mucho tiempo también me abrió la puerta en Babelia. Care Santos, que llevaba un blog maravilloso que se llamaba La tormenta en un vaso. Entonces, hacer este libro a mí me ha permitido recordar a todas esas personas que merecen ser recordadas. Algo que destaca siempre María Ángeles Naval es la belleza del objeto libro. Pero tiene razón, es que tiene razón, es que es un libro precioso. Es que es un libro que da gusto tocar, que da gusto, vamos, que te lo comerías en bocadillo. La cristalización de cómo se pueden hacer muy bien y poner en práctica muy bien todos los oficios del libro. A lo largo de mi vida, si he sido algo, ha sido una lectora muy entusiasta. Una lectora que cada vez que asumía la responsabilidad de hablar del libro de otra persona en el espacio público, se lo ha tomado muy en serio. Yo intento siempre escribir de libros que me interesan, intento iluminar las zonas menos iluminadas del campo literario, intento hablar de pequeñas editoriales, que siempre utilizamos el adjetivo pequeñas, y ese adjetivo pequeñas yo creo que en realidad tiene la connotación de que son muy grandes y de que nos han amueblado muy bien la cabeza en los últimos años. Pero esto de que hablo de los libros que me interesan, os lo digo porque, insisto, yo no me considero una crítica literaria. Un crítico literario lo que tiene que hacer es establecer un filtro entre la producción y el mercado. Y para establecer un filtro entre la producción y el mercado, tú a veces tienes que hablar bien de un libro, y otras veces tienes que hablar mal de un libro para mantener eso que se llama la salud semántica de la comunidad. Y en ese hablar de los libros que me gustan, yo he ido aprendiendo cosas, hay un proceso de construcción, hay un proceso de crecimiento que yo creo que es bastante evidente a lo largo de las páginas de la Enciclopedia Secreta. Hay una pequeña historia cultural española desde el año, creo que es desde el 2009 o desde el 2006, no me acuerdo, creo que 2006 al 2019, ¿no? Creo que hay unos referentes que nos permiten construir ese territorio de lo que ha sido la cultura española a lo largo de ese periodo, a lo largo de ese tiempo. ¿Por qué Enciclopedia Secreta? Pues Enciclopedia Secreta, lo de secreto naturalmente es una burla, o pretende ser al menos una ironía secreta, porque se trata de nombrar a todas esas escritoras que muchas veces permanecen en los márgenes, que muchas veces permanecen, que es difícil en las contrarias, en las partes centrales de los suplementos literarios. Entonces es rescatar ese espacio de centralidad para esas escritoras que siempre se han considerado pequeñas y que de pequeñas no han tenido nunca nada. Y lo de enciclopedia era un poco por rescatar esa idea de conocimiento, catálogo, saber ordenado, memoria, que yo creo que es muy importante reivindicar. En el subtítulo de Lecturas en el espejo feminista, yo creo que se relaciona con que todo está visto a través de una mujer que, desde el punto de vista de su propia evolución como mujer comprometida con el mundo en el que vive, pues ha ido nutriéndose de los libros que comenta, pero al mismo tiempo aplicando los filtros de quién es o de quién va siendo a los libros que va recogiendo Hay mucha gente que se sorprende de que los ilustradores nos leamos los libros que vamos a ilustrar. Claro, eso es que a mí eso me alucina. Entonces yo creía que Alfonso me había pasado como la mitad de los textos o algo así, porque cuando vi ese volumen no me sonaba que había leído tanto. O sea, esto lo digo para que veáis que se lee. No, pero lo que iba a decir es que hay tanta cantidad de datos, o sea, a mí me abrumó muchísimo este libro. Cuando lo terminé de leer sí que tenía como muchas ganas de volver para
para leer muchas de las recomendaciones que hace Marta y dan muchas ganas de leer muchas de las cosas de las que habla Marta. Y es que es un libro que se puede leer de golpe si quieres y te interesa, ¿no? Pero es un libro que se puede leer como las enciclopedias. Tiene un índice onomástico y tiene... más que desde un punto de vista crítico, tiene más valor desde un punto de vista didáctico. Tiene más valor desde un punto de vista de cómo se construye una lectura, de cómo se construye una lectura informada, de cómo leer es aprender a sacar a la luz, como decimos en los talleres de escritura, la masa escondida del iceberg de los libros, cómo a veces en un libro es mucho más importante lo no dicho que lo explícitamente dicho, cómo cuando valoramos un texto literario no podemos olvidarnos de que en los textos literarios los fondos y las formas son absolutamente indisolubles. O sea, cómo entender que la lectura es uno de los procesos y de las actividades más activas, valga la redundancia, que puede llevar a cabo. Cómo leer es eso, saltar al centro de la baldosa de Mary Poppins y meterte hasta abajo, ¿no? Es un libro de apología a la lectura. Absolutamente. O sea, no es ni crítica ni... Es una apología de la lectura, sí. y de la necesidad de leer, no desde un punto de vista de ejemplaridad significando de un enriquecimiento personal que de alguna manera redunda en la construcción del civismo y la democracia. Una necesidad de advertencia, o sea, de advertir a los demás, ¿no? Decir, oye, pero mirad esto que es que no lo estáis viendo, os lo estáis perdiendo, mirad lo que yo os lo ofrezco en este trozo de papel ordenado para que lo veáis mejor, ¿no? Entonces, un poco es lo mismo, ¿no? Es una advertencia a decir, pero es que os estáis perdiendo esto, pero ¿cómo podéis estar perdiéndoos esto? Por favor. Y la violencia. No me acuerdo qué escritora hablaba de las que citas, hablaba de la violencia del corte, ¿no? En el collage. Hablaba de la violencia del corte y a mí esa violencia me interesa mucho porque yo la utilizo mucho en los dibujos. Y además en este podía haber sido otro dibujo, tenía otras opciones y de hecho me gustaban más otras opciones, pero como cubierta esta quedaba más poderosa. En este libro hay la constatación también de que las mujeres, no solamente las escritoras, sino también las artistas plásticas, las músicas, escribimos desde la contractura, porque estamos formadas a partir de los textos eminentemente masculinos, de referentes eminentemente masculinos, que nosotras tenemos que reformular, ¿sí? Para intentar, pero sin embargo no podemos renunciar a ellos. Forman parte de nosotras. Es más, no queremos renunciar a ellos completamente porque nos desintegraríamos. ¿Tú crees que cuando has dicho que hay cosas de las que no te acuerdas, ¿tú crees que te volvería a gustar todo igual? De lo que no te acuerdas, igual hay algo que no te gusta, que no te gustaría ahora. No gustarme no creo, pero a lo mejor interpretarlo de una manera diferente, sí, claro. Los seres humanos vamos cambiando y es verdad que tú no tienes la misma percepción y la misma interpretación de un libro que lees a los 12, que a los 45, que a los 52, que a los 74. Entonces seguramente habría cosas que digo de los libros que en este momento no diría, o que las diría de otra manera y por tanto estaría diciendo otra cosa diferente, pero creo que gustarme me seguirían gustando, o por lo menos me seguirían interesando. Yo soy una mujer muy constructivista, es decir, yo tengo claro que no se puede aprender nada si no se sabe algo previamente, es decir, aprendemos a partir de nuestros prejuicios y cuando utilizo la palabra prejuicios no la utilizo para mal, sino sencillamente en el sentido, creo que hay una base que está ahí y es una base bastante sólida que se va modificando y que se va ampliando, que se va agrandando en función de eso que tú has dicho antes tan brillantemente con lo que te quedas de las lecturas. Pero hay algo que está ahí, entonces las cosas van evolucionando, van creciendo como ese muro transparente de la literatura que se construye. Pero hay algo que yo creo que es casi siempre permanente. Yo en mi pensamiento no he sufrido aún una revolución absolutamente copernicana, no. A mí no me ha estallado todavía la cabeza como el emoticono de los teléfonos. A lo mejor un día me pasa.
Yo creo que todo esto demuestra también el mundo tan prejuicioso y tan restrictivo que tenemos últimamente con la literatura, ¿no? Libro, ¡oh, qué barbaridad! ¡Qué libro más largo! Lo de leer, no me destripes, no me digas lo último, qué libro más bueno, me lo leí en una tarde, ¿no? Entonces, yo en ese sentido reivindico todo el rato la lentitud, la calma, la lentitud y lo que yo llamo la lectura esa espeleológica, que es la lectura que tú haces hacia abajo intentando apropiarte de lo que el libro te da, llevándolo, contrastándolo con tu propia vida, y es lo que te permite que los libros, como muy bien ha dicho Elisa, formen parte de tu metabolismo y te alimenten. Es más ameno y sobre todo instructivo, ¿no? Que también un poco el título de enciclopedia viene por eso, ¿no? Claro, es un libro que enseña. Sí. Y luego es un libro que María un lector, que es Naval al comienzo, en el prólogo, y también una lectora, que es lo que llamamos los lectores alicios o las lectoras alicias. Es como si el lector se metiera detrás del conejo en la madriguera y fuera un lector curioso, intrépido, dispuesto a menguar, dispuesto a crecer, dispuesto a no salir de las páginas de los buenos libros igual que se entra en ellos, ¿no? O sea, que los libros no te pasen por encima, sino que tú te metas en los libros y que los libros tú los transformes y al mismo tiempo te transformen a ti, con esa actitud de curiosidad y con esa actitud de aventura, y sin caer en ningún momento en estos humanismos blandos y ñoños que a mí también me molesta, de pensar que los libros nos hacen más buenos, porque no es verdad, los libros no nos hacen necesariamente más buenos. A veces nos hacen sentir bien por ver que los demás son tan malos como la literatura. Eso está muy bien. Como lectora, me entusiasma como escritora, me entusiasma como docente y me entusiasma como mujer que va a Huesca, a la librería anónima, a hablar de enciclopedias nacetas y otros libros. A bien venir a verla, ¿no? A tu público comprar.